Imagina esto, un espacio dentro de un palacio pero extremadamente controlado y restringido, donde detrás de sus muros había más de 300 habitaciones, pasillos secretos, jerarquías estrictas y mujeres que no solo daban a luz a príncipes y a princesas, sino que tejían las redes del poder imperial. Este no es el clásico harén exótico que Occidente fantaseó, es el verdadero corazón del Imperio Otomano. Así que en este episodio vamos a cruzar esa puerta prohibida para descubrir cómo el silencio, la estrategia y el encierro construyeron un mundo que nadie podía mirar. Hola, bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast donde hablamos sobre las arquitecturas y los espacios que nos cuentan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme a un nuevo episodio, el episodio número 29 de Mundos Construidos. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias por compartir, comentar y por interactuar con el contenido, que eso me ayuda bastante a seguir creando, ¿ok? Así que espero que estén listos para escuchar la siguiente historia de este espacio de esta semana, que a mí en particular me gusta mucho investigar este tipo de lugares, de los que personalmente conozco poco o muy poco y solamente he escuchado hablar pues en libros, en algunas películas de habladas, pero realmente te das cuenta y empiezas a entender cuál es el verdadero objetivo y el funcionamiento de este espacio en particular, y simplemente pues también te das cuenta cómo tiene muchas más vertientes y es mucho más complejo de lo que alguna vez te contaron o de lo que alguna vez supuse que era este lugar, ¿ok? Pero entonces, ¿qué les parece si vamos a lo que les truje y vamos directamente entrando al tema, ¿no? Y conocemos, cómo era, qué sucedía dentro de sus espacios y qué significado tenía un harén, ¿ok? En específico, el harén del Palacio de Topkapi, en Turquía. Y que, como verás a continuación, es un mundo mucho más complejo y amplio de lo que te contaron alguna vez. Entonces comenzamos. Miren, para que podamos comprender mejor al harén del Palacio de Topkapi y nos quitemos esa idea exclusiva de que era un espacio cerrado donde había mujeres cautivas que servían exclusivamente para satisfacer los deseos eróticos del sultán en turno, les voy a comentar muy rápidamente algunos de los sucesos que anteceden a la construcción y creación del palacio y del harén y de todo este mundo construido. Para empezar, hay que situarnos específicamente el día 29 de mayo del año 1453, por supuesto después de Cristo, y fecha que marca la caída de Constantinopla. Ese día, las tropas del Imperio Otomano, lideradas por el sultán Mehmed II, de apenas 21 años de edad, tomaron la ciudad, la capital del Imperio Bizantino, suceso que para muchos historiadores marca el fin de la Edad Media y el fin definitivo del último bastión del Imperio Romano de Oriente. Esto sucedió después de que los otomanos sitiaron la ciudad durante casi 2 meses, donde utilizaron artillería pesada que incluía cañones inmensos diseñados por el ingeniero húngaro Orbán, que se dice podrían disparar proyectiles de más de 500 kilogramos, ¿ok? No era cualquier cosa. Entonces fue así que la ciudad fue tomada tras derribar las murallas teodosianas que se creían impenetrables, ya que habían resistido siglos de otros asedios, pero sin embargo esta vez cayeron y con ellas el último emperador bizantino, que fue Constantino XI, paleólogo, y quien se dice murió defendiendo la ciudad. A partir de ahí, Mehmed II se proclamó el Kaiser-i Rum, el César de Roma, posicionándose como heredero del imperio recién conquistado. Entonces el fin del imperio bizantino, que había existido durante más de 1000 años, y el triunfo de los otomanos, marca la caída de Constantinopla, como les decía, que ahora se refundaría con otra lógica imperial, con una nueva identidad y claro, con nuevos complejos y con nuevas edificaciones. Y que esta ciudad, esta región geográfica, es la actual Estambul en Turquía, pero que se le cambiaría oficialmente el nombre hasta el siglo XX de hecho. Bueno, tras la conquista y después de siglos de costumbres y otras formas imperiales heredadas, Mehmed II entendía que debía redefinir el poder desde otro lugar. Para ello imaginaría un nuevo centro, esto desligado del pasado bizantino, y que esa respuesta sería la construcción del Palacio de Topkapi. Y que este palacio como tal comenzaría a construirse en el año 1459, ya que el sultán no pensaba quedarse a vivir en el antiguo Gran Palacio bizantino,
En su lugar mandó a construir una nueva residencia en un lugar estratégico, y que su ubicación sería en un promontorio elevado entre el Cuerno de Oro, que es un estuario que dividía la parte europea de Estambul, y el mar de Mármara, con vistas al estrecho del Bósforo, desde donde se podía controlar física y simbólicamente a la ciudad. Entonces, a los que me ven ahí desde YouTube les muestro un mapa para que visualicen mejor toda esta ubicación. De este modo, la construcción de Topkapi, que por cierto el nombre proviene del turco Topkapı, que significa puerta del cañón, ya que originalmente ese nombre designaba a una entrada fortificada en la muralla costera del palacio y donde se ubicaban algunos cañones ceremoniales, ¿ok? De ahí proviene esta palabra. Entonces, esa puerta llamada Topkapı Kapısı fue tan emblemática que con el tiempo terminó dando nombre a todo este complejo palaciego. Sin embargo, en sus primeros siglos el palacio era conocido formalmente como, y espero pronunciarlo bien, Saray-i Cedid-i Amire. Esto es en turco, ¿ok? Que quiere decir el nuevo palacio imperial. Y no sería sino hasta el siglo XIX que el término Topkapi se generalizó como el nombre oficial de este sitio, ¿no? Que es como se le conoce popularmente en la actualidad. Entonces, como les decía, la construcción del palacio no fue breve, ya que por ampliaciones, renovaciones o varias reconstrucciones, que todas estas respondían a necesidades políticas, ceremoniales o personales de los sultanes, pues sus etapas constructivas tomaron varios siglos. De hecho, se siguieron haciendo varias modificaciones menores ya entrado el siglo XIX. Así que para empezar, el palacio no seguiría esta lógica de un gran edificio o un gran castillo fortificado y monumental como el de muchas ciudades europeas, sino que se planeó desde el inicio como una ciudad-palacio, ¿ok? Es decir, una serie de espacios interconectados que albergaban por un lado a las funciones políticas y operativas del imperio, pero también las de una estructura educativa de una escuela de élite, así como espacios residenciales y otros muchos más privados e inaccesibles, como es el caso del harén. Como consecuencia, el complejo estaba organizado en 4 patios principales dispuestos en una secuencia, ¿ok? Es decir, uno después de otro. Para empezar, el primer patio, que era el más exterior del palacio, se conocía como el patio de los alabarderos, ¿ok? Ahí trabajaban estos guardias ceremoniales junto con los jenizaros, que eran la unidad de élite del ejército otomano. Este espacio era el más accesible de todo el complejo, ya que por ahí entraba el personal de servicio, algunos visitantes autorizados y ciertos sectores del pueblo. Era, digamos, el vestíbulo al mundo imperial. Allí, en este primer patio, se encontraban edificios hospitalarios, panaderías, almacenes y la iglesia bizantina de Santa Irene, que esta última fue utilizada como arsenal imperial y no como mezquita. Así que a partir de ahí, cada nuevo patio y cada nuevo recinto marcaba un filtro más exclusivo y todavía más estricto. Entonces, continuando con el segundo patio, que ya era más restringido, este albergaba las cocinas imperiales, que esta era una estructura colosal, ¿no? Ya que se tiene registro que podía alimentar y sostener a más de 4,000 personas todos los días, desde el sultán, las concubinas y los príncipes, hasta funcionarios, personal y a los guardias imperiales, ¿ok? No era poca cosa tampoco. También en este segundo patio existía la tesorería exterior y la sala del Consejo Imperial, o también conocido como el diván. Y al lado de esta área estaba la Puerta de la Felicidad, la Babud Uz-Zadeh, y que solo podían cruzar los altos funcionarios, los visires y los favoritos del sultán. ¿Okay? Entonces, esta puerta separaba y daba acceso igualmente ya al tercer patio, que ya se trataba del núcleo del poder íntimo. Que allí se encontraba la escuela del palacio, la Enderun. También estaba la biblioteca de Ahmed III y la cámara privada del sultán. Además que este espacio conectaba lateralmente el acceso al propio harén. Y también por otra parte estaba el cuarto patio, que ya funcionaba más como un jardín interno reservado para el descanso del sultán, mismo que estaba decorado y compuesto por pabellones, kioscos y terrazas con vistas al mar, ¿ok? Fue así que desde su origen el palacio de Topkapi siguió un esquema de compartimentación progresiva, ¿ok? Esto quiere decir que el espacio en su conjunto se dividía en recintos o en patios, como se le conoce, y que cada uno sería más privado y exclusivo que el anterior, lo cual esta es una forma de organizar el poder a través de estos espacios, y ya que de esta manera pues se podía controlar quién veía al sultán, quién lo escuchaba e incluso quién podía influenciarlo. Entonces, este complejo, esta pequeña ciudad-palacio, estaba dividida internamente, y esto es muy importante entenderlo, ya que da sentido a la ubicación del harén, ya que como vemos en el plano no está separado o es un apéndice de este conjunto, sino que prácticamente está en su centro.
Sin embargo, el harén no es visible desde fuera, eso es importante también, ya que estaba contenido dentro del tercer patio y que, como vemos, estaría protegido por múltiples capas y secuencias espaciales. Y que este lugar, este recinto protegido, está asociado por una parte y al contrario de lo que se cree, al honor familiar, a la intimidad y muy pero muy importante, al linaje. Entonces vamos a empezar por lo más importante, entender qué significa y qué es realmente un harén. Para esto, la palabra harén viene del árabe haram, que significa prohibido o sagrado. En este caso no se refiere a lo religioso en sí, sino a un espacio reservado, ¿no? Un lugar que está fuera del alcance, sobre todo del público masculino. Es decir, el harén es un espacio protegido, privado, doméstico y no es una prisión tal cual, ni un sitio de placer, al menos de forma exclusiva. Aclaro esto porque solamente reducirnos a esta imagen sería quedarnos cortos, pero también más adelante vamos a ver el otro lado de la moneda. También el harén está relacionado con la palabra harem, que puede traducirse como lo inviolable o lo resguardado. Así que digamos de origen o desde su etimología, el harén no tiene nada que ver con la fantasía orientalista que tantas veces pues, nos han vendido y que seguramente tanto tú como yo teníamos en mente, ¿no? De esas mujeres exóticas y semidesnudas que estaban encerradas esperando entretener y satisfacer a un sultán. Ya que en la práctica el harén era el lugar donde vivían las mujeres de la familia del sultán, que era la madre, las esposas, las concubinas, las hijas y a veces las hermanas. Pero no solo vivía su familia en el recinto, también se encontraban las sirvientas, las nodrizas, las maestras y por supuesto los únicos hombres permitidos en este espacio, que eran los eunucos, ¿no? Y que eran estos hombres castrados total o parcialmente que desde muy pequeños y que los castraban para garantizar que no pudieran tener relaciones sexuales, pero sobre todo que no pudieran embarazar a las mujeres del harén. Entonces el harén imperial otomano, el de Topkapi en particular, no era solo una zona residencial íntima y oculta, sino que era una institución política compleja donde se educaban príncipes, se organizaban alianzas internas y en muchos casos, como vamos a ver, se influía directamente en el destino del imperio. Entonces, dicho esto, el harén puede entenderse como el corazón oculto del poder, un lugar invisible para el mundo exterior, pero que fue determinante en las decisiones internas del palacio durante varios siglos. Y que aquí, y entre paréntesis, cuando decimos la palabra harén o cuando hacemos referencia a este espacio, muchas personas, como les decía, imaginan o imaginamos una escena sacada de una pintura orientalista, ¿no? Con mujeres reclinadas entre almohadas, rodeadas de incienso, telas, odaliscas bailando y música suave y muy sensualona, ¿no? Un lugar de placer, pero casi de fantasía. Sin embargo, esta imagen es un invento. ¿Okay? Y no tiene casi nada que ver con el harén del Imperio Otomano, ya que esta visión sexualizada que se asocia al harén no nació en Turquía, en Estambul, ni mucho menos en el Imperio Otomano. Realmente nacería en Europa, ¿no? Y sobre todo en los siglos XVII al XIX, cuando el orientalismo, que esto se refiere a una corriente cultural que veía al Oriente Medio, como algo exótico, misterioso y decadente, ¿no? Y que construiría así una fantasía que no buscaba realmente comprender este lugar, sino solamente dominarlo y soslayarlo, simbólicamente, ¿no? Entonces, esto se puede ver mucho en cuadros de artistas como Eugène Delacroix, donde se ven que los harenes eran espacios donde están las mujeres desnudas y que estaban esperando al sultán, ¿no? Bañadas en una luz dorada, entre fuentes y cortinas de seda. Sin embargo, como ahora ya sabes, el harén era inaccesible para cualquier persona del exterior y mucho más para extranjeros, ¿no? Pero eso pues no impedía que lo describieran con lujo de detalle como si lo hubieran visto, ¿no? Como si lo hubieran conocido. De hecho, en uno de los libros que consulté en cuanto al harén otomano, hay varias líneas que mencionan al espacio, pero que no lo describen. ¿Por qué? Pues era inaccesible. De hecho, te voy a compartir una de estas citas que vienen en el libro de Leslie Pierce, El harén imperial, ¿ok? Cito. Incluyo un capítulo sobre las habitaciones de las mujeres solo para demostrar al lector la imposibilidad de conocerlas bien. La entrada está prohibida a los hombres, con mayor vigilancia que en cualquier convento cristiano. La naturaleza de la vida amorosa del sultán se mantiene en secreto. No la comentaré y no pude averiguar nada al respecto. Es fácil componer una fantasía sobre este tema, pero extremadamente difícil hablar con precisión. ¿Ok? Ahí terminó la cita. Y estas líneas las escribió un comerciante francés, Jean-Baptiste Tavernier, en el siglo XVII,
lo cual pues pienso que nos hace entender cómo el espacio en general y sobre todo para los extranjeros pues estaba totalmente fuera del alcance. Por ello, pues se generó toda esta construcción imaginada europea, queriendo de alguna forma explicar qué sucedía y cómo era este espacio, pero pues que finalmente no tenía nada que ver con la realidad y que pues esta imagen es la que ha permeado a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces el harén de Topkapi, como hemos dicho, era un espacio jerárquico, vigilado y regido por normas bastante estrictas, y que estaba ligado profundamente al poder y al linaje, y que, como al contrario de lo que creíamos, pues no era solamente un espacio del disfrute sexual, ¿no? Que no era su función principal, y que no es que no existiera el sexo dentro de sus espacios, pero era fundamentalmente un centro de control doméstico e imperial, ¿ok? Eso es lo que era un harén en su funcionamiento. Sin embargo, y como suele suceder mucho con este tipo de mitos, pues la fantasía fue más fuerte, más tentadora y pues quizás hasta es más atractiva, ¿no? Ya que con los siglos pues se impuso esta imagen como si fuera la verdad. Y que quizá tú como yo es lo que teníamos en mente, pero pues también para eso hacemos este podcast, ¿no? Para no quedarnos con una imagen tan simplificada de las cosas. Pero incluso pues esta imagen persiste, ¿no? Muchas personas creen que el harén o los harenes que han existido históricamente pues son como los que se muestran en las películas, ¿no? Que son estos espacios llenos de mujeres hermosas esperando al sultán en un ambiente muy sensual y muy lujoso. Entonces comprender esto no es solamente una corrección histórica, sino es entender cómo una imagen cuando se repite y se embellece, aunque sean pues mentiras, pues puede sustituir por completo a una realidad que es en definitiva mucho más compleja. Que aquí en el caso del harén otomano pues es quizá uno de los ejemplos más representativos y claros de cómo esta arquitectura del poder pues fue transformada desde fuera en un espacio que era solamente sexual y de deseo. También aquí hay un punto poco mencionado pero que nos va a hacer adentrarnos un poco más al espacio y también a entenderlo mucho mejor. Ya que a diferencia de muchas monarquías europeas, los otomanos tomaron una decisión estratégica de control, ya que los futuros sultanes no iban a nacer de matrimonios con princesas extranjeras o de casas importantes. Es decir, sí podían casarse con mujeres de casas reales por razones diplomáticas, pero esas esposas oficiales no tendrían hijos que heredaran el trono, ¿ok? Y que esto tiene un porqué quizá más lógico de lo que pensamos. Esto sucede porque si el heredero nacía de una princesa de otra dinastía o de otra región, esa familia externa podía después reclamar poder, influencia o alianzas heredadas por sangre, ¿ok? En cambio, si los herederos nacían de concubinas del harén, que eran mujeres que no tenían un linaje propio totalmente reconocido, pues el poder quedaba contenido dentro del propio palacio, esto sin ninguna interferencia o compromisos con el exterior. Así que desde finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV, todos los sultanes otomanos nacerían de concubinas del harén, ¿ok? Lo que pues vuelve a este espacio un lugar mucho más que una residencia de mujeres cautivas, ¿no? Ya que en la práctica es una institución central para el poder imperial, ya que literalmente sin harén no hay sucesión y por ende sin sucesión no hay imperio. Entonces, como vemos, el harén pues no es un espacio más, sino que su dimensión como institución abarca y tiene sus propios códigos y sus propias jerarquías. Además que uno de sus roles principales es su política de reproducción, ¿ok? Y que ya les cuento para que se empiecen a indignar un poquito también. Pero, a continuación, ¿qué les parece si vamos a conocer quién manda allí, cómo se organiza la vida cotidiana en sus espacios y cómo era en lo general, y qué funciones tenían estas mujeres y los eunucos dentro de todo ese sistema, que está bien interesante, ¿ok? No te lo pierdas. Porque en el harén, y también pues siguiendo con esta desmitificación, no todo era reclusión, ¿ok? También había formación y disciplina, ya que las mujeres eran instruidas en música, poesía, caligrafía, diplomacia y religión. Y que de hecho, aunque muchas de esas mujeres quedarían relegadas, otras, o algunas de ellas, algunas pocas, alcanzarían posiciones altísimas, ¿ok? Muy en especial la de un personaje, una mujer poderosísima y clave para todo el imperio, que era la Validé Sultán, que era ni más ni menos que la madre del sultán, y que esta era la figura más poderosa dentro del harén, además de una de las más influyentes en todo el imperio. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver cómo funcionaba esta jerarquía, qué papel jugaban estas mujeres en la política otomana y cómo algunas de ellas llegaron a influir y a cambiar la historia del imperio desde adentro del harén? Pero antes de ello les voy a contar rápidamente cómo era el espacio, ¿ok? Vamos a centrarnos en él espacialmente por un momento, ¿ok? Vamos a recorrerlo.
Y también aquí, solamente como aclaración, al principio del sultanato de Mehmed II y la conquista de Constantinopla, las mujeres del sultán no vivían en Topkapi, ya que como vimos la construcción de la primera fase del complejo tomó casi 20 años. Entonces estas mujeres estaban alojadas en un palacio distinto, el llamado Esquisaray o el Viejo Palacio, que este fue el primer complejo en alojar el harén imperial y que mandó a construir también Mehmed II. ¿Ok? Ya más adelante, en el siglo XVI, con el reinado de Suleimán el Magnífico y con la influencia de Hurrem Sultán, o como fue conocida en Europa, como Roxelana, que ella fue una esclava que llegaría a ser esposa del sultán, ¿ok? Que esto parece historia de serie o de telenovela turca y que en un momento más les doy algunos detalles para que vean a lo que me refiero. Bueno, en esa época, este núcleo íntimo y político pues se trasladaría al corazón del nuevo palacio de Topkapi, ¿no? Que es del espacio que les voy a describir a continuación. Pero ojo, el viejo palacio no se abandonó del todo, se siguió usando. Por ejemplo, para enviar allí a las viudas o consortes de los sultanes fallecidos, como una especie de retiro o de confinamiento protocolar. Y que bueno, ahora sí les describo el harén del palacio de Topkapi, ¿no? Que igual ya para quitarnos de una vez por todas esta imagen de un salón lleno de almohadas y de mujeres semidesnudas por todo el lugar, ¿ok? Para empezar, este recinto, que también se fue agrandando y modificando con el tiempo, se componía, de acuerdo a algunos registros, por más de 300 habitaciones que estaban conectadas por pasillos, patios, escaleras y puertas. Y que para que lo imaginemos mejor era una especie de laberinto interno, diseñado de tal forma que se pudiera controlar el acceso a él, proteger la intimidad y, al igual que todo el conjunto de Topkapi, marcar jerarquías mediante los espacios. Así que el recorrido comenzaba con una zona de entrada vigilada por los eunucos negros, quienes eran los responsables de la seguridad del recinto. De ahí se pasaba a los patios de servicio y a las áreas donde vivían las concubinas de menor rango, muchas de las cuales estaban aún en formación. Que este primer sector incluía dormitorios simples, aulas para instrucción y salas comunes. Pero a medida que uno avanzaba, el espacio se volvía más privado, más ornamentado y, por supuesto, más restringido. Así que las habitaciones de las favoritas del sultán, las consortes y la madre del sultán, la valide sultán, estaban dispuestas en zonas elevadas o más internas, lo que indicaba su jerarquía dentro del harén. Es así que cada espacio dentro del recinto tenía una función bien definida. Había salas de música, bibliotecas, baños rituales y hasta oratorios privados. Sin embargo, uno de los espacios más importantes era el propio apartamento de la reina madre, ¿ok? De la valide sultán, que eran un conjunto de habitaciones conectadas por corredores discretos, pero que le permitían observar lo que ocurría sin ser vista, ¿no? Que era bien controladora. También en el harén existían jardines internos, pequeños patios con fuentes y corredores con sombra que garantizaban la privacidad y el resguardo del sol. En su interior la decoración era rica, pero más sobria en comparación con los salones públicos del Palacio Imperial, donde predominaban los azulejos de Iznik, que esta era, o que es más bien, una cerámica decorativa muy refinada y colorida, que tiene base de cuarzo y que es producida principalmente en la ciudad de Iznik, ¿ok? Por eso el nombre. Y que estos azulejos eran de tonos azul cobalto, rojo coral y turquesa, y que esto, por supuesto, pues marcaban prestigio y sofisticación estética dentro del mundo otomano. También por su parte los techos eran de madera tallada y en algunos elementos como los marcos de las puertas, los frisos y en el interior de algunas cúpulas había inscripciones caligráficas que recordaban versículos del Corán o proverbios sobre el poder y la moral. Otra parte esencial eran los baños, ¿ok? Y no solamente por esta función obvia de higiene, sino por su papel en la vida social y de los rituales que había dentro del harén. Por ejemplo, el baño principal, el harem hammam, tenía una sala de agua caliente, el hararet, una sala templada y una sala fría, que esto sigue la tradición de estos baños otomanos, ¿ok? Estos eran lugares de convivencia femenina donde se discutían alianzas, se compartían noticias, ya se echaba el chismecito, vamos, y donde las jerarquías pues también se hacían visibles, ¿ok? No todas las mujeres accedían a los mismos turnos ni al mismo lujo de las instalaciones. Entonces ahora, pues que ya tenemos una imagen un poquito más clara del espacio físico del harén, vale la pena, creo que también conocer cómo se organizaba la vida dentro de él. Creo que vale mucho la pena, ya que sus jerarquías al interior no solo iban a definir el acceso al sultán y al poder, sino también las funciones, los privilegios e incluso el destino de quienes vivían allí. Así que antes de que les platique de un personaje en concreto, veamos quiénes eran esas figuras clave y qué rol cumplían en este espacio. Primero,
Hay que entender que dentro del harén existían dos jerarquías bien definidas, la jerarquía femenina y la jerarquía de los eunucos, ¿ok? Que cada uno tenía su propio orden, tenían sus propios rangos y sus funciones específicas. Y aunque estaban separadas funcionalmente, en realidad pues coexistían todas estas personas todo el tiempo. Entonces, para empezar con los hombres, en la base estaban los eunucos ordinarios, que eran los encargados de tareas básicas como custodiar puertas, llevar recados, vigilar pasillos y controlar que nadie accediera a donde no debía. Y que muchos de ellos habían sido traídos desde África y castrados desde pequeños, lo que les daba pues este estatus singular y ambiguo dentro del palacio, ya que eran hombres, pero pues no lo eran del todo ante la mirada de la corte. Después venían los eunucos de cámara, llamados en turcos los harem alari, que tenían acceso a los espacios más internos del harén, y que ellos eran los asistentes personales de mujeres importantes. Llevaban mensajes confidenciales, cuidaban la privacidad del recinto y, aunque no tomaban decisiones, sabían absolutamente todo lo que pasaba. Y por encima de todos ellos estaba el jefe de los eunucos negros, el Kuzlar Agassi, que este personaje no solo mandaba a los eunucos dentro del harem, él tenía un poder real. Y que era el enlace directo con el sultán, el responsable de la seguridad, el guardián de los secretos y además controlaba una parte de los recursos económicos de todo el imperio. Y que de hecho, según lo que investigué, este personaje tenía tanto poder que en algunos momentos llegó a ser más influyente que los mismos visires, ¿ok? Entonces, ahora, antes de pasar con la jerarquía femenina, déjenme les digo que los eunucos sí tenían poder sobre los aspectos administrativos, logísticos y de control del harén, pero no tenían autoridad directa sobre las mujeres en términos de decisión o de mando, ¿ok? Ya que su rol pues estaba más orientado a la supervisión del espacio, al cumplimiento de las normas y a la protección del acceso, ¿ok? Por el contrario, algunas mujeres sí tenían poder sobre los eunucos, ¿ok? Pero, ¿qué les parece si ahora les cuento la jerarquía de las mujeres? Todo comenzaba con las concubinas novicias, las Ayemi Yariyeler, que eran jóvenes esclavas recién llegadas al harén, pero que eran instruidas en música, etiqueta, caligrafía y religión, y que muchas de ellas pasaban su vida en tareas menores y que muy pocas, de hecho, podían ascender. A este grupo también pertenece lo que en Occidente conocemos como las odaliscas, ¿no? Que es una palabra tomada del turco otomano odalik y que literalmente significa sirvienta de la habitación, y que no era un rango formal dentro del harén, sino más bien una forma genérica de referirse a estas jóvenes en formación, ¿no? Y que raramente tenían contacto con el sultán. Sin embargo, su imagen pues, fue completamente distorsionada por la mirada orientalista, que las retrató como mujeres con velo, joyas y ropas sueltas bailando de forma sugerente, ¿no? Que es una fantasía muy erótica, muy cliché, que pues todos conocemos. Después de estas mujeres, y recuerden que vamos desde la base hasta arriba, estaban las concubinas de servicio, que eran las Yismet Yariyeleri, que eran mujeres que ya tenían funciones concretas, ya que algunas eran nodrizas, cocineras, costureras y otras ayudaban en los rituales de baño, y que ellas eran parte del engranaje funcional y muchas nunca tenían contacto directo con el sultán, a menos que él les llamara la atención a alguna de ellas. Más arriba venían las Gezde, que literalmente significa la elegida o la favorita, y que no eran esposas pero habían captado la atención del sultán y eso pues ya les daba algunos privilegios, ya que si llegaban incluso a tener un hijo varón, pues subían de nivel rápidamente. Pero, si no llegaban a más, se mantenían en la rutina del harén, aunque ya con cierto estatus, ¿ok? Este, digamos, sería un rango intermedio. Después aparecen las Iqbal, las favoritas destacadas, que ya tenían encuentros regulares con el sultán. También vivían en estancias cercanas a la suya, tenían sirvientas propias y su voz ya empezaba a escucharse dentro del harén. Igualmente, un hijo varón del sultán les aseguraba seguir ascendiendo y, por supuesto, mucho más estatus. Luego estaban las Kadun Efendi, que este ya era un rango formal, ya que según la ley islámica, el sultán podía tener hasta 4 esposas legales al mismo tiempo, ¿ok? 4 consortes, y estas eran las Kadun, que ya tenían un estatus distinguido y más si eran madres de algún príncipe. Ellas ya residían en aposentos especiales y podían incluso participar en ceremonias oficiales. Y aquí aparece un rango, digamos, especial, que es el de la Haseki Sultán, y que esta era la favorita absoluta del sultán, y que a menudo era madre de uno o más de sus hijos, pero que no era necesariamente una esposa legal,
y que de hecho solo 3 esposas de distintos sultanes a lo largo de los siglos tuvieron este rango, pero su poder pues era bastante inmenso. Y aquí un pequeño paréntesis en cuanto a este título, el de Haseki Sultán, que era la favorita principal. Este no fue un rango oficial desde siempre. De hecho, surgió como una distinción especial con el tiempo, sobre todo durante el siglo XVI, y fue con Hurrem Sultán, la célebre roxelana, que este título adquirió un peso institucional importante, ya que antes de ella las favoritas del sultán no tenían un título tan definido ni tanto poder formal. Así que, en cierto modo, Hurrem no solamente cambió su destino de esclava, sino que también ayudó a redefinir el rol femenino dentro de todo el harén. Pero regresando a esta jerarquía de las mujeres dentro del harén, en la cúspide, por supuesto, estaba la Validé Sultán, la madre del sultán, que era la mujer más poderosa del imperio después de su hijo, ya que supervisaba todo lo que ocurría dentro del harén, decidía ascensos, mediaba disputas y en muchos casos también influía en decisiones políticas y diplomáticas de todo el imperio. Entonces, como puedes ver, pues el harén no solamente era un espacio exclusivamente de reclusión femenina, ¿no? Sino que era una estructura política bastante compleja. Entonces, ahora que ya conocemos cómo se organizaban las jerarquías dentro del harén, pues creo que vale la pena también detenernos un momento y mirar todo esto desde otro ángulo. Porque aunque creo que ya intentamos desmitificar por una parte esta imagen del harén como solamente un lugar de placer o de simple reclusión, pues tampoco vamos a caer en el otro extremo y romantizarlo así nada más. Ya que hay aspectos muy concretos, muy estructurales, que desde pues una mirada ya contemporánea pues resultan incómodos, duros y hasta indignantes, ¿no? Que creo que ya con esto de las jerarquías pues es más que suficiente, pero esto que les voy a contar también está plenamente documentado y que es algo que pues muestra con bastante rigor cómo el poder imperial otomano sí ejercía un control absoluto sobre los cuerpos de las mujeres del harén. Para empezar, está el tema de la maternidad, ya que las mujeres no decidían si querían tener hijos o no. De hecho, la reproducción dentro del harén estaba completamente controlada. ¿Y qué servía, como ya vimos, a un único objetivo? Garantizar la continuidad dinástica. Así que una vez que una concubina daba a luz a un príncipe, lo cual pues era su máximo ascenso posible dentro del sistema, su función reproductiva quedaba suspendida. ¿Y esto por qué? Porque si una misma mujer tenía varios hijos varones, podía acumular demasiada influencia en el mismo harén y en su disputa por el trono, ¿ok? Entonces, para evitar rivalidades internas, lo que hacían era limitar su capacidad de seguir dando a luz, ¿ok? Y esto no se daba mediante alguna intervención médica como la esterilización, como puedes estar pensando. Simplemente ya no se le permitía tener relaciones con el sultán. Este dejaba de visitarla, quizá para alivio de alguna mujer en cuestión, no podríamos saberlo, pero que esta era una decisión estratégica, ¿ok? Que aquí esto me sorprende bastante cómo todo estaba como quirúrgicamente bien pensado, ¿no? Bien planificado para que no se saliera pues de su lógica, ¿no? Y que no hubiera ningún problema incluso al interior, ¿no? Así me sorprende bastante, ¿ok? Y que esto nos lleva a otro punto, ¿ok? La voluntad de estas mujeres no contaba, ya que las concubinas eran seleccionadas, educadas, moldeadas y luego, digamos, activadas, entre comillas, cuando el sultán o cuando sus asistentes decidían que ya se requería su servicio. Entonces, como tal, pues no había un consentimiento en el sentido moderno del término, ya que su cuerpo y su sexualidad pues realmente no le pertenecían, ¿no? Todo estaba subordinado a las necesidades políticas del trono. De hecho, algunas de ellas podían pasar toda su vida sin ser llamadas por el sultán, y estas eran pues relegadas a tareas menores de servicio como la educación o también como nodrizas. Sin embargo, otras mujeres, por el contrario, ascendían rápido. Pero ese ascenso no dependía de sus deseos o por echarle ganitas o por haber captado la atención del sultán, ya que claro, este interés solamente se traducía en poder real si lograban algo muy específico, que era tener un hijo, pero tener un hijo varón, ¿ok? Ese era sin duda el boleto ganador, ya que pues no bastaba con ser favorita o con ser inteligente y hermosa, ya que el destino dentro del harén dependía en gran parte de la capacidad de tener hijos, ya que si no daban a luz o si solo tenían hijas, su rango quedaba estancado o incluso podían ser enviadas a vivir fuera del palacio, ¿ok? Y que esto pues introducía un nivel de competencia bastante feroz entre las mujeres, que muchas veces pues vivían bajo una falsa ilusión de estar protegidas en el harén, ¿no? Cuando en realidad pues estaban expuestas a ser reemplazadas si no les eran útiles. Entonces, inclusive, y escuchen esto,
Por más poder y estatus que algunas alcanzaran, como la Validez Sultán o figuras como la favorita la Haseki Sultán, no hay que olvidar que todas ellas vivían bajo custodia, ya que recordemos que el harén no era un sitio del que se podía salir. Incluso la mujer más poderosa del imperio, la madre del sultán, estaba físicamente encerrada dentro de este espacio y dentro de este sistema, ¿ok? La libertad, entre comillas, pues era bajo las reglas del harén y dentro de él, ya que no había posibilidad de abandonar el recinto por decisión propia. Lo máximo que podía suceder era un traslado a otro palacio como el Esquizaray en calidad de retiro o de confinamiento. O también podía suceder que fueran manumitidas, ¿ok? Es decir, que fueran liberadas legalmente, ya que como sabemos algunas mujeres pues eran esclavas. Entonces pues sí, una mujer podía ser liberada después de haber servido cierto tiempo, o tras no haber sido elegida por el sultán, o incluso como parte de un arreglo político, ¿ok? Pero aún así, esta liberación, entre comillas, de algunas de las mujeres sirvió para casarlas con funcionarios del imperio o con servidores del palacio, lo cual pues les daba otra posición dentro del sistema, pero ahora como esposas dentro de una élite otomana, ¿ok? Entonces pues esta libertad era como más simbólica, digamos, ya que aunque no sirvieran al harén, seguían siendo parte de las redes de control, de la lealtad y de la utilidad para el sistema imperial. Entonces, para redondear esta imagen, el harén, sí, por un lado, era una institución sofisticada y clave para la sucesión del poder imperial, pero también era una maquinaria de control sobre las mujeres, ¿no? Así hay que decirlo tal cual. Ya que este era un lugar donde la maternidad, el cuerpo y el mismo deseo estaban puestos al servicio de una estructura que no buscaba protegerlas fundamentalmente, sino solamente utilizarlas cuando eran requeridas. Y pues que esto nos muestra la otra cara de la moneda, por supuesto, pero que también pues le da, creo que, más complejidad a todo el sistema. Ya que en medio de estas condiciones, pues muchas mujeres aprendieron a jugar el juego del poder, ¿no? O el juego del tronos, diría yo. Ya que algunas pocas, pero bastante cruciales, lograron modificar todas estas reglas desde el interior. Entonces aquí, como les comentaba hace un momento, destaca el caso de Hurrem Sultán, que su nombre significa la risueña, la que sonríe o la que trae alegría, y que ella también fue conocida en Europa como Roxelana, la célebre Roxelana. Que esta mujer llegó al palacio como esclava, probablemente capturada en la región de lo que hoy es Ucrania, y fue vendida como tantas otras jóvenes al servicio del sultán. Pero que a diferencia de muchas que se quedaban relegadas a funciones menores o pasaban la vida esperando ser elegidas, ella no solo captó la atención de Solimán el Magnífico, sino que la retuvo durante más de 30 años en un espacio donde las favoritas cambiaban con el tiempo o desaparecían sin mayor trascendencia. Así que este logro de Roxelana consistió en que fue la primera en siglos en casarse legalmente con el sultán, algo que los otomanos pues evitaban por tradición y por todas estas estrategias políticas que conocimos ya. Pero también, y escuchen esto, no fue apartada después de dar a luz a un príncipe, como se acostumbraba para evitar esta acumulación de poder, sino que permaneció junto al sultán teniendo varios hijos, 6 en total. Y que como vemos, pues esto alteró la política de sucesión y de hecho provocaría una especie de guerra interna en el palacio entre sus descendientes y los hijos de otras consortes. Fue así que Roxelana fue quien ordenó el traslado del harén al palacio de Topkapi, como te comenté al inicio, pero no solamente eso, sino que también desplegó poder fuera del harén. Además que por y para ella surgió el título de la Haseki Sultán, ¿ok? Ya que antes de Roxelana no existía esta jerarquía dentro del harén. También se convirtió en una interlocutora del propio sultán, con tal influencia directa en asuntos de Estado que mantuvo correspondencia con líderes extranjeros como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y promovió obras arquitectónicas bastante importantes. Por ejemplo, uno de los casos más significativos es que patrocinó la construcción del complejo Haseki, que incluía una mezquita, hospital, escuela y un comedor público donde se dice daba de comer a unas 500 personas diario 2 veces al día. ¿Okay? Lo que dejaba pues creo que bastante claro que su posición ya no era meramente simbólica. Además, se le atribuye la influencia, aunque esto no está del todo comprobado, en la caída y la ejecución del príncipe Mustafa, que era el primogénito de Solimán y el potencial heredero al trono, ¿ok? Y quien fue eliminado para dejarle el camino libre a sus hijos y que pues finalmente eso sí sucedería, ya que el segundo hijo de Roxelana pues se convertiría en el sultán Selim II, ¿ok?
Entonces, con el tiempo, su figura marcó el inicio de la época que sería conocida como el Sultanato de las Mujeres, ¿ok? Y que empezaría más o menos entre el año 1533 y 1534 con Harrem Sultán, ¿no? Con Roxelana. Pero que fue un periodo de más de un siglo en el que las madres, esposas y consortes reales no solamente vivieron dentro del harén, sino que gobernaron desde él. Pero bueno, si hay algo que no se detiene nunca, este es el tiempo. Y con ello, y como casi todo, incluso en estos grandes sistemas imperiales, pues el harén también tuvo su final. Ya que a medida que avanzaba el siglo XVII, el poder real de las mujeres dentro del palacio comenzó a debilitarse, y el llamado Sultanato de las Mujeres llegó a su fin con la generación posterior a Turhan Hatice Sultán. Ya que, aunque el harén siguió existiendo como estructura y como espacio, pues su función política empezaría a disminuir. Esto ya que hacia el siglo XVIII el Imperio Otomano pues atravesaba un proceso de transformación con nuevas corrientes administrativas, digamos, más europeizadas, mismas que buscaban modernizar el imperio, esto junto con una burocracia pues cada vez más profesionalizada, que desplazaría la influencia de figuras como la Validé o de las mismas consortes. De hecho, al mismo tiempo el propio palacio de Topkapi pues fue perdiendo esta centralidad. Esto ya que los sultanes comenzaron a preferir residencias más modernas y alejadas de esta ceremoniosidad pues rígida del antiguo palacio, ya que pues comenzaba a parecer de una época pasada, como también sucede con muchas obras arquitectónicas de estos grandes imperios, ¿no? Así que estos nuevos sultanes pues construyeron también nuevos palacios a orillas del estrecho del Bósforo, como el palacio de Dolmabahce, que tenía pues un estilo como más occidentalizado. Entonces con esto pues el harén también fue trasladado a ese lugar y a otras residencias, lo cual pues ya empezó a fragmentar el poder, ¿no? Y aunque pues este sistema de concubinas no desapareció del todo, pues dejó de ocupar ese lugar estratégico dentro de este aparato de gobierno. Finalmente, ya hacia fines del siglo XIX y ya con el debilitamiento del imperio, el harén de Topkapi pues fue cerrado definitivamente. De hecho, se tiene registro de que la última Validé sultán fue Perestu Kadún, ya que después de ella, como las madres de los siguientes sultanes no estaban con vida, la figura dejó de usarse y se extinguió dentro del imperio. Entonces el palacio y el harén quedaron como vestigios prácticamente de otra época y de otros engranajes que ya no servían directamente al poder. Por lo que con la caída del Imperio Otomano y la abolición del califato en 1922, apenas 2 años después todo el complejo sería transformado en un museo. Sin embargo, y pues para ir finalizando, considero que lo más interesante de todo esto es primero desmitificar la imagen pintoresca, exótica y sensualoide del harén, ¿no? Que todos teníamos, y comenzar a entenderla como una estructura que era fundamental para el sostén del imperio desde adentro, ya que como vimos era un recinto lleno de reglas, estrategias y unas jerarquías bastante machistas. Pero también era un lugar donde hubo mujeres poderosas, con vidas complejas, que estaban atrapadas en un sistema que muchas veces las oprimía, pero que algunas también supieron usar a su favor. Sin embargo, creo que lo más importante de todo es ver más allá de los clichés y ver más allá de lo que se cree y de lo que nos dicen. Además de conocer tanto las injusticias como estas estructuras de poder complejísimas, cerradas, pero bastante organizadas que surgieron dentro de sus espacios. Así que personalmente me quedo con una imagen del harén, pero ya no desde una concepción exótica de escándalos, de espacios intricados ocultos o de otros temas que sucedieron ahí y que nos hacen de entenderlo mejor en lo general, sino comprender cómo un imperio se sostuvo fuertemente desde un mundo construido invisible, con mujeres y personajes que nadie conoció y con rutinas que nadie vio, pero que sin ellas la historia del Imperio Otomano no se puede entender completa y por eso me parecía interesante contártelo. Así que eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Dime qué tanto conoces o conocías respecto a lo que es un harén en realidad. Y si también como yo pues tenías esta imagen como fantasiosa de odaliscas bailando entre humo y sedas lujosas que pues como vimos nada que ver, ¿ok? Me encantaría leer y conocer tu opinión, ¿ok? También, por supuesto, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. Ya tengo cuenta de X, antes Twitter, así que también me puedes encontrar por allá si usas esa red social. Y, por supuesto, también me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito. Ya también me puedes encontrar incluso en iHeartRadio y iVoox, ¿ok? Por si te interesa escucharme por allá, además de Spotify, Apple Music y Amazon Podcast.
también estoy ahí. Y por supuesto no te olvides en seguirme, en verme y escucharme acá por YouTube, en donde siempre te subo un montón de referencias visuales que complementan e ilustran bastante bien este tema y todos los habidos y todos los que vengan en el futuro, ¿ok? Entonces, muchas gracias por acompañarme. Esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú siempre tienes un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídate mucho y saludos.